No puedo cerrar las piernas. Me duele. La pobre camarera lloraba. Se tambaleaba entre las cabinas de vinilo rojo. Sus piernas se apretaban como si cada paso fuera una agonía. Suelo de cuadros blancos y negros, olor a café y grasa de la plancha. Y tres hombres hechos y derechos se quedaron paralizados cuando ella susurró la frase que partió el restaurante en dos. No puedo cerrar las piernas. Me duele. Su voz era apenas audible. Los moretones no. Y lo que hizo a continuación el jefe de la mafia silenció a toda la ciudad. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Ahora volvamos al tema. Christopher Giancarlo había quebrado a suficientes hombres como para saber la diferencia entre el miedo y el sufrimiento genuino. Pero nada lo preparó para la imagen de la chica desplomándose contra la barra cromada. Tenía 22 años, tal vez 23. Las ojeras se le marcaban debajo de los ojos como si alguien hubiera presionado con los pulgares sobre arcilla blanda. El uniforme blanco y negro estaba rasgado en el dobladillo. Le faltaba un zapato y el otro estaba tan rayado que era irreconocible. Su cabello castaño claro se le pegaba al cuello en mechones húmedos y cuando se movía, todos sus músculos parecían gritar de dolor. John Carlos dejó su taza de café expreso con deliberada precisión, con todos sus instintos en alerta. Los otros hombres, Víctor y Dante, se quedaron completamente quietos. La máquina de discos de la esquina se apagó hasta que solo se oía la respiración entrecortada de la camarera y el lejano ruido de los platos de la cocina. Incluso el cocinero nocturno había dejado de moverse, congelado en medio de un salto con la espátula suspendida sobre la plancha. Ella se detuvo en el centro del comedor, con las piernas visiblemente temblorosas y las manos agarradas al bajo vientre. Su rostro estaba enrojecido por el dolor y por algo más oscuro. Vergüenza, terror, del tipo que proviene de haber sido herida de una manera que deja cicatrices que nadie puede ver, pero que todos pueden sentir. Giancarlo se levantó lentamente, con las palmas visibles y movimientos cuidadosos. «Te duele, cariño». Su voz era tranquila, despojada de su habitual autoridad, el tipo de voz que había ordenado ejecuciones transformada en algo casi gentil. La chica asintió. Las lágrimas resbalaban por el maquillaje que había utilizado para cubrir un moratón en el pómulo. Un moratón reciente, de unas 12 horas, de esos que se oscurecen por la mañana. Mi casero. Tragó saliva con dificultad, un movimiento doloroso de ver anoche. Dijo que el alquiler volvía a estar atrasado. Dijo que había otras formas de pagar. La forma en que se mantenía de pie no era por modestia, era por el dolor. Un dolor profundo y radiante que la hacía morderse el labio con cada pequeño cambio de peso, cada intento de encontrar una posición que no le provocara un dolor agudo en todo el cuerpo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. Lyra, susurró como si confesara un pecado. Lyra corazón. Entró a la fuerza. Me empujó cuando me resistí. Caí sobre el armazón de la cama. Algo metálico me golpeó. Creo que algo se desgarró por dentro. Intenté ir al hospital, pero no tengo seguro, y me dijeron que sin un informe policial no podían ayudarme con los gastos. Víctor contuvo el aliento detrás de Giancarlo. Dante murmuró algo cruel en italiano, el tipo de maldición que invocaba a los santos y sugería violencia en igual medida. La expresión de Giancarlo se endureció hasta convertirse en algo frío y decidido. La máscara que usaba cuando tomaba decisiones que cambiarían vidas para siempre. Has venido al lugar adecuado, Lyra. Te vamos a ayudar, te lo prometo. Rodeó el mostrador con pasos cuidadosos, cada uno medido, consciente de su evidente angustia. Cuando llegó a ella se estremeció, pero no se apartó. No tenía a dónde huir. La comprensión se reflejó en sus ojos como una derrota. Señaló la cabina más cercana. Siéntate con cuidado. No intentes ser valiente ahora mismo. Lyra se hundió en el vinilo rojo con un suspiro que delataba una agonía apenas contenida. Agarró el borde de la mesa, con los nudillos blancos, respirando por la nariz como si alguien le hubiera enseñado a controlar el dolor. No deberías haber venido aquí. Sé quién eres, todo el mundo lo sabe. Pero no sabía a dónde más acudir.
La policía nunca ayuda a chicas como yo. Y mi casero tiene contactos. Me dijo que si hablaba, si causaba problemas. Giancarlo se sentó frente a ella. Su traje azul medianoche estaba impecable a pesar de la hora tardía. Eran las 3:30 de la madrugada y aún parecía que podía entrar en una sala de juntas o en un funeral con la misma facilidad. ¿Contactos con quién? Ella negó con la cabeza, haciendo un gesto de dolor al moverse. No sé nombres, solo que él se jactaba de ello. Dijo que tenía amigos en los bajos fondos que me harían desaparecer si causaba problemas. Dijo que, de todos modos, nadie creería a una camarera antes que a un propietario. Dijo que las chicas como yo eran desechables. La palabra flotaba en el aire como humo. Desechables. Dante se colocó junto a la entrada, con los brazos cruzados, observando la calle a través de los ventanales. Víctor se dirigió a la cocina y le murmuró algo al cocinero nocturno, que asintió rápidamente y se retiró aún más hacia el fondo. El restaurante se quedó en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico industrial y la respiración irregular del ERA. Giancarlo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 3 meses. Su voz se quebró, se fracturó en pedazos. Desde que perdí mi otro trabajo en los grandes almacenes, cerraron. Me ofreció el apartamento barato cuando estaba desesperada. Dijo que le recordaba a su hija. Pensé que tenía suerte. Entonces, la primera noche, apareció borracho intentando abrir la puerta. Las pruebas se intensificaron. Anoche fue lo peor. Le dije que lo denunciaría y él se limitó a reírse. Dijo que no tenía pruebas. Dijo, todo el mundo pensaría que solo soy una inquilina que no quiere pagar el alquiler. Víctor regresó, agachándose junto a la mesa con una elegancia sorprendente para un hombre de su tamaño. Llamé al doctor Ferraro, está de camino. Discreto. No hay registros, a menos que los quieras. No se hacen preguntas. Los ojos del LRE se agrandaron. No puedo permitirme un médico privado. Trabajo por el salario mínimo más propinas. Tengo unos $70 en mi cuenta. No vas a pagar. El tono de Giancarlo no dejaba lugar a discusiones. Era la voz que había negociado territorios y resuelto disputas con firmeza. Dante, baja las persianas metálicas. Quiero este lugar bien cerrado. Nadie entra sin mi permiso. Víctor, llama a los demás. Quiero que establezcan un perímetro en 15 minutos. Las persianas bajaron con un fuerte estruendo, transformando el restaurante de un espacio público a una fortaleza privada. Las lámparas colgantes proyectaban sombras dramáticas, convirtiendo la alegre estética de los años 50 en algo más serio, protector y peligroso. El rey miró a Giancarlo, con confusión y esperanza en su rostro. ¿Por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces. No soy nadie. Giancarlo se quedó callada un momento, estudiando su rostro. El miedo, el dolor, la esperanza desesperada de que alguien, cualquiera, hiciera algo en lugar de mirar hacia otro lado como habían hecho todos los demás porque nadie más lo haría. Y como los hombres como tu casero actúan partiendo de la suposición de que las chicas como tú no tienen a quién recurrir, esa suposición debe corregirse. Víctor acercó una silla, cuyas patas rozaron el suelo ajedrezado. Jefe, si este casero tiene contactos como ella dice, podríamos estar entrando en el territorio de otra persona, lo que podría desencadenar una guerra que no necesitamos. Así que averigüemos de quién es ese territorio. Giancarlo no apartó la mirada del LRA, y decidiremos si esos contactos son más importantes que hacer lo correcto. Dante habló desde su posición junto a la puerta, con un acento más marcado de lo habitual. La noticia se difundirá rápidamente. Todo el pueblo sabrá que has intervenido por una camarera. Harán preguntas. Harán suposiciones. Que pregunten. Algo cambió en la expresión de Giancarlo. Algo que parecía casi un propósito. Como un hombre que había estado buscando un sentido a la violencia y finalmente lo había encontrado en la protección. Que sepan que todavía hay límites que ni siquiera yo permito que se traspasen, que incluso en mi mundo hay reglas. Y una de esas reglas es que no se puede abusar de los vulnerables y esperar salir ileso.
La puerta de la cocina se abrió y entró un hombre de unos 60 años, con un maletín médico de cuero gastado, cabello canoso, manos firmes y la mirada de alguien que ha visto lo suficiente como para que nada le sorprenda. El doctor Ferraro. Echó un vistazo a El Rey y su expresión se volvió grave, con preocupación profesional. Christopher saludó con la cabeza a Giancarlo y luego se centró en Lyra con una amabilidad que provenía de décadas de práctica. Voy a examinarla, jovencita, con su permiso, y luego discutiremos sus opciones y el tipo de atención que necesita. Lyra miró a Giancarlo una vez más, buscando en su rostro algún indicio de engaño o motivos ocultos. Al encontrar solo una determinación sombría y algo que podría haber sido ira en su nombre, asintió lentamente. De acuerdo, por favor, ayúdeme. Me duele mucho. Giancarlo se quedó de pie, dándole espacio pero sin alejarse. Víctor Dante, acompáñame. Deja espacio al doctor para trabajar. Se trasladaron a la esquina más alejada del restaurante, cerca de la máquina de discos, y hablaron en voz baja pero con urgencia. Giancarlo sacó su teléfono, cuya pantalla proyectaba una luz azul sobre su rostro. A través del reflejo en el dispensador de servilletas cromado, podía ver al doctor Ferraro hablando en voz baja con el RA. Sus respuestas eran apenas audibles. Después de 5 minutos, el médico se acercó a ellos con expresión sombría. Necesita más de lo que yo puedo hacer aquí. Lesiones internas, posiblemente graves. Necesito mi clínica, el equipo adecuado, mejor iluminación. El examen que puedo hacer aquí es demasiado limitado. Giancarlo apretó la mandíbula. ¿Cómo de grave? Lo suficientemente grave como para que, si esperamos hasta mañana, corramos el riesgo de que sufra daños permanentes. El doctor Ferraro mantuvo un tono clínico, pero sus ojos denotaban ira. No había sido un accidente. El patrón de los hematomas sugiere una fuerza sostenida, y por lo que veo no es la primera vez que la han herido. Hay lesiones más antiguas, parcialmente curadas. Este hombre ha ido escalando. Las palabras se posaron como plomo en el estómago de Giancarlo. Mi coche está ahí atrás. Nos vamos ahora. El doctor Ferraro asintió. Nos vemos en mi clínica, en 20 minutos. Miró a LRA, que los observaba con miedo en los ojos. Sé amable con ella. Está en estado de shock, además de dolorida. Giancarlo volvió a la cabina agachándose para quedar a la altura de los ojos de LRA. Tenemos que llevarte a un lugar con mejor equipamiento. Mi coche está esperando. ¿Puedes caminar o tengo que llevarte? Puedo intentarlo. Su voz era débil, derrotada. No quiero ser una carga. No eres una carga. La firmeza de su tono le sorprendió incluso a él mismo. Eres alguien que necesita ayuda. Hay una diferencia. Víctor se adelantó y abrió la puerta trasera del restaurante que daba al callejón. Dante trajo el coche, un sedán negro con cristales tintados, cuyo motor ronroneaba en el silencio de las 3:45 de la madrugada. Giancarlo ayudó a LRA a ponerse en pie y su grito de dolor le atravesó como una navaja. Cuando sus piernas casi se doblaron, él no dudó. La levantó con cuidado, con un brazo bajo sus rodillas y el otro sosteniéndole la espalda, atento a dónde pudiera estar herida. «Puedo caminar», protestó ella débilmente. «Ahorra fuerzas», le dijo él con voz suave pero firme. El trayecto hasta la clínica del doctor Ferraro duró 18 minutos por calles desiertas. Lyra se sentó en el asiento trasero, con Giancarlo a su lado. Víctor conducía y Dante iba en el asiento del copiloto, vigilando constantemente los alrededores. Al principio, ella se apoyó en la puerta, tratando de mantener la distancia, pero cada bache en la carretera le provocaba un dolor visible en el rostro. A mitad de camino, Giancarlo le dijo en voz baja, «Puedes apoyarte en mí. Te dolerá menos que apoyarte en la puerta». Ella dudó, pero luego se acercó lentamente. Cuando el coche pasó por un bache, ella instintivamente se agarró a su brazo, con una fuerza sorprendente para alguien tan claramente debilitado. «Lo siento», susurró. «No te disculpes». Él no se apartó, ni por necesitar ayuda, ni por estar herido, y mucho menos por haber sobrevivido.
A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Había estado conteniéndose desde que entraron en la cafetería. Pensé en no sobrevivir esta noche cuando él se marchó. Pensé que tal vez sería más fácil. La voz de Giancarlo se endureció. Eso es exactamente con lo que cuentan los hombres como él, que estarás demasiado avergonzada, demasiado cansada o demasiado herida para defenderte, que te culparás a ti misma en lugar de a él. Yo me defendí. Por eso se puso tan mal. Intenté empujarlo y él se enfadó aún más. Dijo que era una desagradecida. Dijo que podría haberme echado a la calle, pero que estaba siendo generoso al dejarme quedarme. La generosidad no viene acompañada de condiciones como esas. Giancarlo miró por la ventana las luces de la calle que pasaban. La verdadera generosidad no requiere pago en forma de miedo o dolor. La clínica estaba en un barrio tranquilo, un edificio sin distintivos que desde fuera parecía residencial. El doctor Ferraro ya estaba allí. Las luces estaban encendidas en la parte de atrás y la puerta estaba abierta. Los llevó a una sala de exploración que estaba sorprendentemente bien equipada. Los instrumentos médicos brillaban bajo las luces intensas. El espacio olía a antiséptico y a algo más. Seguridad, profesionalidad. Giancarlo llevó a Elera a la camilla y la acostó con cuidado. Estaré justo afuera. El doctor Ferraro es el mejor. Aquí estás a salvo. Ella le agarró la mano antes de que él pudiera apartarse. No te alejes, por favor. Estaré al otro lado de esa puerta. Él le apretó la mano suavemente. Nadie pasa de mí. Nadie. El examen duró 45 minutos. Giancarlo paseaba por la sala de espera. Víctor y Dante flanqueaban la entrada. Cada sonido que provenía de la sala de exploración lo ponía tenso. Había ordenado violencia, presenciado brutalidad, orquestado venganzas. Pero escuchar los gritos ahogados de dolor del ERA mientras el médico trabajaba era diferente, más personal, más enfurecedor. Finalmente, la doctora Ferraro salió, limpiándose las manos, con expresión sombría. Desgarro interno, hematomas graves en la región pélvica, posible fractura del coxis. Va a necesitar reposo, medicación y fisioterapia. Las lesiones son compatibles con una agresión sexual, una agresión violenta. ¿Puede documentarlo? La voz de Giancarlo era fría. Todo, fotos, informe escrito, el trabajo ya hecho. La doctora lo miró a los ojos, pero ella está aterrorizada de presentar cargos. Cree que nadie la creerá. Y por lo que me ha contado sobre las conexiones del casero, puede que tenga razón en tener miedo. Déjame preocuparme yo por el casero. Giancarlo se dirigió hacia la puerta de la sala de exploración. ¿Se la puede trasladar? No de forma segura. Necesita descansar aquí al menos 12 horas. Tengo una sala de recuperación arriba. ¿Puede quedarse todo el tiempo que sea necesario? Entonces nos quedamos nosotros también. Giancarlo miró a Víctor. Haz que los hombres se turnen en turnos. Nadie se acerque a este edificio sin autorización. Dentro de la sala de exploración, LRA yacía de lado, acurrucada en una bola protectora, con una manta subida hasta la barbilla. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos de llorar. Cuando Giancarlo entró, ella lo miró con algo que rompió su armadura cuidadosamente mantenida. Confianza. Una confianza desesperada y frágil de alguien que tenía todas las razones para no confiar en nadie. El doctor Ferraro dice, necesitas descansar. Su voz era más suave de lo que había sido en años. Hay una habitación arriba, segura, vigilada. No estarás sola. ¿Te quedarás? La pregunta era apenas audible. Sé que es extraño, sé que no me conoces, pero tengo miedo de que, si cierro los ojos, él esté allí. De que esto sea un sueño y de que me despierte de nuevo en ese apartamento. Giancarlo acercó una silla a la camilla. Se sentó en ella con la paciencia de alguien que ha esperado en situaciones mucho más peligrosas. Me quedaré, y cuando despiertes, seguirás aquí, a salvo. Te doy mi palabra. ¿Por qué haces esto? Las lágrimas resbalan por sus mejillas. Los hombres como tú no ayudan a gente como yo. Los hombres como yo no suelen tener la oportunidad de hacer algo bueno. La miró fijamente. Considéralo mi oportunidad. Ella cerró los ojos.
El cansancio finalmente venció al miedo. En cuestión de minutos, su respiración se estabilizó. John Carlos se sentó allí observándola dormir. Esta chica destrozada que había entrado tambaleándose en su restaurante y había despertado algo en él que creía muerto hacía años. La necesidad de proteger, no por dinero, ni por poder, solo por proteger a alguien que lo merecía. A las 6:30 de la mañana, John Carlo había hecho 8 llamadas telefónicas. Víctor estaba de pie junto a la ventana del despacho del doctor Ferraro, revisando las notas de un bloc de apunte. Dante regresó de una misión de reconocimiento con una carpeta de cartón llena de documentos. Arriba, el Ra dormía bajo los efectos de los analgésicos. Por fin descansaba, algo que su cuerpo necesitaba desesperadamente. Giancarlo extendió el contenido de la carpeta sobre el escritorio. Fotografías, registros de propiedad, informes de crédito, verificaciones de antecedentes. El rostro que lo miraba desde la foto del carné de conducir no tenía nada de especial. Kenneth Grimes, de 52 años, era propietario de 4 inmuebles de alquiler en el barrio. Crédito limpio, sin antecedentes penales. Sobre el papel, parecía un pequeño propietario como cualquier otro de la ciudad. Víctor dio unos golpecitos en el bloc de notas. Pero hay más. Siempre lo hay con hombres como ese. Dante sacó un segundo juego de documentos. Estos estaban impresos en papel más barato, claramente obtenido a través de canales menos oficiales. Grimes no es el propietario absoluto de esas propiedades. Están financiadas a través de una sociedad de cartera llamada Riverside Investments. Y Riverside está relacionada con la familia Calabresi. Giancarlo se quedó muy quieto. La familia Calibres operaba en 2 barrios más allá. No eran actores importantes, pero tenían suficientes conexiones como para causar problemas a cualquiera que se cruzara en su camino. Se dedicaban al chantaje, a los préstamos usureros y a algún tráfico menor. No era su territorio, no era asunto suyo hasta ahora. ¿Hasta qué punto llega la conexión? Giancarlo mantuvo la voz neutra, lo suficientemente lejos. Dante deslizó otro documento por el escritorio. Grimes lleva 3 años pagando tributo a la operación Calabresi, el 10% de sus ingresos por alquileres. A cambio, ellos proporcionan matones cuando los inquilinos causan problemas. Evitan que la policía investigue demasiado las infracciones del código de construcción. Hacen desaparecer las quejas incómodas. Así que si Lyra hubiera acudido a la policía, ésta habría elaborado un informe que no habría llegado a ninguna parte. La voz de Víctor era monótona. 1 o 2 detectives a sueldo de los Calibre se habrían encargado de ello. Una chica como ella, sin familia, sin recursos contra un propietario con contactos. La habrían tachado de problemática, tal vez incluso la habrían acusado de presentar una denuncia falsa. Giancarlo cogió la fotografía de Grimes y la estudió. El hombre tenía rasgos suaves, cabello ralo, el tipo de rostro que podía sonreír a los inquilinos mientras calculaba cómo explotarlos. Y la agresión a Lyra no era la primera. Dante sacó 3 expedientes más. Encontré otras 2 denuncias del año pasado. Ambas mujeres, ambas antiguas inquilinas, ambos casos archivados por falta de pruebas. Una de las mujeres se marchó de la ciudad. La otra se retractó de su declaración después de que entraran en su apartamento y lo destrozaran. Un patrón. Giancarlo dejó la foto con un control preciso. Encuentra mujeres vulnerables, les ofrece viviendas baratas y luego utiliza esa vulnerabilidad en su contra. Y la familia Calabresi le proporciona cobertura. Exactamente. Víctor se acercó al escritorio, lo que significa que tenemos un problema. Si actuamos contra Grimes, la familia Calabresi lo verá como una acción contra ellos. Podría desencadenar algo para lo que no estamos preparados. O podría ser una oportunidad para enviar un mensaje. John Carlos se recostó en su silla, con los dedos entrelazados, y dijo que hay líneas que ni siquiera los hombres conectados pueden cruzar, que no se tolerará que se aproveche de mujeres indefensas, independientemente de quién les proporcione protección. Jefe, con todo respeto, la familia Calibri no lo verá así. La voz de Dante transmitía una advertencia. Lo verán como una falta de respeto a su acuerdo, como una intromisión en su territorio sin permiso.
Angelo Calibres no es conocido por su naturaleza comprensiva. Entonces nos aseguraremos de que Angelo entienda que no se trata de territorio. La voz de Giancarlo se volvió fría. Se trata de principios. En nuestro mundo hay reglas. Una de esas reglas es que no se puede abusar de los indefensos y llamarlo negocio. La vía legal está bloqueada. Víctor lo afirmó como si fuera un hecho. Cualquier acusación presentada desaparecerá. Cualquier abogado que contrate Lyra será superado por las conexiones de Calabrese. El sistema no la ayudará. Entonces, eludiremos el sistema. Giancarlo se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle tranquila. Lo manejaremos a la antigua usanza, de forma directa, personal, y nos aseguraremos de que todos entiendan por qué está sucediendo. Quieres ir tras un activo de Calabrese. Dante lo dijo lentamente, asegurándose de que lo entendiera. Sin pedir permiso, sin negociar el territorio, simplemente tómalo. Quiero hacer justicia a un hombre que ha estado escapando de ella durante demasiado tiempo. Giancarlo se volvió hacia ellos. Y quiero dejar claro que esto no tiene que ver con los negocios ni con el territorio. Se trata de marcar un límite. Hay cosas que son inaceptables independientemente de a quién le pagues tributo. Víctor y Dante intercambiaron miradas. Esto era inusual. Giancarlo se había labrado su reputación con movimientos calculados, alianzas estratégicas y negociaciones cuidadosas. Ir tras alguien bajo la protección de Calabrese sin una base diplomática era arriesgado, potencialmente explosivo. ¿Y la chica?, preguntó Víctor. Si esto sale mal, si la familia Calibres toma represalias, ella se convertirá en un objetivo. Entonces nos aseguraremos de que esté protegida. El tono de Giancarlo no dejaba lugar a discusiones, y nos aseguraremos de que Grimes entienda que lo que le pasó a Lara no solo estuvo mal, fue su último error. ¿Cómo quieres jugar esto? Dante cerró la carpeta, con cuidado. Giancarlo volvió al escritorio y comenzó a organizar los documentos en un orden específico. Primero, recopilamos más información. Quiero saber la rutina de Grimes, sus debilidades, con quién habla, dónde se siente seguro. Segundo, contactamos con una parte neutral, alguien que pueda comunicarse con Angelo Calibres sin provocar una represalia inmediata. ¿Quieres negociar? Quiero explicarlo. Hay una diferencia. Giancarlo cogió los archivos de las otras víctimas. Se lo presentamos a Angelo como un problema que da mala imagen a su organización, que tener a un depredador operando bajo su protección daña su reputación. Le damos la oportunidad de distanciarse de Grimes antes de actuar. Y si se niega, entonces actuamos de todos modos. La expresión de Giancarlo era absoluta y nosotros nos ocupamos de las consecuencias. Pero no voy a dejar que ese hombre se salga con la suya por lo que le hizo a Lyra solo porque paga tributo a las personas adecuadas. La oficina se quedó en silencio. Arriba se podía oír a Doc Ferraro moviéndose, revisando a su paciente. Afuera, la ciudad despertaba. La gente se dirigía al trabajo, sin saber que en ese edificio anónimo se estaba tomando una decisión que se propagaría por los bajos fondos como una piedra lanzada al agua tranquila. Giancarlo miró a sus hombres. Lo haremos bien, lo haremos con inteligencia, pero lo haremos. Ninguna chica debería sufrir porque el sistema ha fallado y los criminales le han dado cobertura. Eso se acaba ahora. Víctor asintió lentamente. Contactaré con mis contactos. Veré quién puede hacerle llegar un mensaje a Angelo Calibri y seguiré recopilando información sobre Grimes. Dante cogió la carpeta. Mañana sabremos todo sobre él, todas sus debilidades, todos sus secretos. Bien. Giancarlo se dirigió hacia la puerta. Voy a ver cómo está Lyra. Cuando se despierte, se merece saber que nos estamos ocupando de esto, que ya no tiene que tener miedo. Subió las escaleras hasta la sala de recuperación y abrió la puerta en silencio. Lyra seguía dormida, con el rostro finalmente tranquilo, las líneas de dolor suavizadas por la medicación y el agotamiento. Se sentó en la silla junto a su cama, dispuesto a esperar, porque eso era lo que significaba protegerla. No solo eliminar la amenaza, sino estar presente, ser el muro entre ella y el peligro, ser la prueba de que alguien se preocupaba lo suficiente como para quedarse.
Lyra se despertó a las 2:15 de la tarde. Abrió los ojos lentamente y una expresión de confusión se dibujó en su rostro antes de que recuperara la memoria. El dolor seguía ahí, atenuado por la medicación, pero presente. Giró la cabeza y vio a Giancarlo en la silla junto a su cama, despierto, mirando la puerta con la vigilancia de alguien que había hecho una promesa. «Te quedaste». Su voz estaba ronca por el sueño y el llanto. «Dije que lo haría». Se levantó y se acercó a la mesita de noche para servirle agua de una jarra. Pequeños sorbos. El doctor Ferraro dijo, «Estarás deshidratada». Ella aceptó el vaso con manos temblorosas y logró dar 3 pequeños sorbos antes de que su estómago protestara. «¿Cuánto tiempo he estado dormida?» «Casi 8 horas. Tu cuerpo lo necesitaba». Cogió el vaso y lo dejó con cuidado. «¿Cómo está el dolor?» «Mejor. No ha desaparecido, pero mejor». Se movió ligeramente y hizo una mueca de dolor. «¿Dónde estoy?» «En la clínica del doctor Ferraro. Aquí estás a salvo, pero tenemos que trasladarte a un lugar más seguro, donde puedas descansar adecuadamente mientras resolvemos esta situación». El miedo se reflejó en su rostro. «El apartamento. Necesito recoger mis cosas, mis documentos, las fotos de mi madre. Todo lo que tengo está allí». «Ya hemos enviado a gente. Víctor ha recogido todas tus cosas personales. Ropa, papeles, fotografías. Lo están trasladando a un lugar seguro en este momento. No volverá a ese apartamento nunca más. Pero el alquiler, él vendrá a buscarme». «Que venga». La voz de Giancarlo era monótona. «No la encontrará y cuando hayamos terminado, tendrá preocupaciones más urgentes que una inquilina desaparecida». El doctor Ferraro entró con una silla de ruedas, con una expresión profesionalmente neutra. «Es hora de trasladarte, querida. Le he dado instrucciones al señor Giancarlo para que te cuide. Analgésicos cada 6 horas. Descanso y movimiento mínimo durante las próximas 72 horas. ¿A dónde voy?» El herrera miró a ambos. «A un lugar seguro». Giancarlo la ayudó a sentarse en la silla de ruedas, con movimientos suaves a pesar de su evidente fuerza. «A un lugar donde mi gente pueda cuidarte adecuadamente, donde puedas curarte sin miedo». La casa segura estaba en un tranquilo barrio residencial, una vivienda de 2 plantas con un patio vallado y mínima visibilidad desde la calle. Nada en ella sugería peligro o actividad delictiva. Parecía cualquier otra casa de clase media, que era precisamente el objetivo. Invisible, anodina, protegida. Víctor los recibió en la puerta. «El perímetro está seguro. 4 hombres en rotación, ventanas reforzadas, salida trasera establecida por si necesitamos trasladarla rápidamente. Por dentro, la casa estaba amueblada de forma sencilla pero cómoda. Giancarlo llevó a Lyra arriba, a un dormitorio que claramente había sido preparado para su llegada. Sábanas limpias, iluminación suave, sus pertenencias ya colocadas en una cómoda. Las fotografías de su madre colocadas cuidadosamente en la mesita de noche. A Lyra se le llenaron los ojos de lágrimas cuando las vio. «Lo habéis traído todo, todo lo que hemos podido encontrar». Víctor se quedó en la puerta. «Si nos hemos olvidado de algo, haz una lista. Lo recuperaremos». «Gracias». Miró a los 3 hombres que la rodeaban. Estos peligrosos criminales la trataban con más cuidado que nadie en meses. «No entiendo por qué hacen esto. ¿Qué quieren de mí?» Giancarlo la acostó en la cama y le subió las mantas. «Queremos que te recuperes, que estés a salvo, que no pases todas las noches aterrorizada. Eso es todo. La gente no hace cosas sin motivo». Su voz transmitía la fuerza de la experiencia. «Todo el mundo quiere algo. Entonces considéralo un pago por todas las veces que nadie te ayudó cuando debería haberlo hecho». Se dirigió hacia la puerta. «Hay comida en la cocina. La medicación está en la mesita de noche con las instrucciones. Uno de mis hombres estará fuera de esta puerta en todo momento. Si necesitas algo, cualquier cosa, díselo. Y si me encuentra, no lo hará». La certeza en la voz de Giancarlo era absoluta. «Pero si de alguna manera lo hace, tendrá que pasar por 6 hombres armados para llegar hasta ti. Y él no es tan valiente». Dante apareció en la puerta. «El primer turno es mío. La cocina está abastecida.
El doctor dejó instrucciones para las comidas. Cosas fáciles, sopa, tostadas, nada pesado. Lyra asintió. El cansancio la invadió de nuevo a pesar del largo sueño. ¿Volverás? Miró a Giancarlo. ¿O es esto un adiós? Volveré. Se detuvo en la puerta. Esto no es un adiós, Lyra. Es solo el comienzo para asegurarnos de que nunca más tengas que volver a tener miedo. La noche cayó sobre el refugio como un manto. Lyra yacía en la cama, con las ventanas ligeramente abiertas para que entrara el aire fresco, y el sonido de los grillos y el tráfico lejano creando un tranquilo telón de fondo. Podía oír movimiento abajo, pasos silenciosos, el murmullo de los hombres que cambiaban de turno. A las 8 en Dante le trajo sopa y galletas saladas. A las 10:30, otro hombre al que no conocía comprobó las cerraduras y las ventanas. A medianoche, oyó la voz de Víctor abajo, dando instrucciones con su tono tranquilo y competente. Debería haber estado aterrorizada, debería haber estado planeando su fuga, debería haber estado cuestionando todo lo relacionado con esta situación. Pero en cambio, por primera vez en 3 meses, se sentía segura. Saber que alguien la vigilaba, que alguien vendría si ella llamaba, que alguien había decidido que ella era lo suficientemente importante como para protegerla, era abrumador, surrealista y desesperadamente necesario. A las 2:06 de la mañana, incapaz de dormir a pesar de su agotamiento, bajó lentamente las escaleras. Cada paso le dolía, pero la medicación lo hacía soportable. Dante levantó la vista desde su posición en la mesa de la cocina, inmediatamente alerta. Deberías estar descansando. No podía dormir. Demasiado silencio. Se apoyó en el marco de la puerta. Estoy acostumbrada al ruido de la ciudad. Esto es demasiado tranquilo. Él sonrió levemente. Ese es un problema que nunca pensé que escucharía. Demasiada paz. ¿De verdad va a ayudarme?, preguntó, lo que le había estado preocupando toda la noche. ¿O esto es solo temporal, solo hasta que se vuelva inconveniente? El jefe no hace cosas temporales. La voz de Dante transmitía convicción. Cuando hace una promesa, la cumple. Incluso cuando le cuesta, especialmente cuando le cuesta. ¿Pero por qué? ¿Qué gana él con esto? Quizás nada. Quizás esa sea la cuestión. Dante se levantó para servirle agua. A veces, hacer lo correcto es una recompensa en sí misma. El jefe no ha tenido muchas oportunidades de hacer lo correcto. Esta es su oportunidad. No la va a desperdiciar. Lyra aceptó el agua y miró por la ventana a la calle oscura. Había un coche aparcado en la esquina con 2 figuras visibles en su interior. Más protección, más vigilantes. Un ejército de hombres peligrosos dedicados a mantener a salvo a una camarera destrozada. Parecía imposible, como un sueño del que despertaría. Pero el dolor en su cuerpo era real. El frasco de medicamentos sobre la encimera era real. El sonido de la respiración constante de Dante detrás de ella era real. Esto estaba sucediendo. Esta protección, este cuidado, esta extraña salvación proporcionada por un jefe de la mafia que había decidido que ella era importante. Y por esta noche, por esta única y preciosa noche, se permitió creer que duraría. Giancarlo regresó al refugio a las 7:30 de la mañana siguiente, llevando un maletín de cuero y el peso de la información que lo cambiaría todo. Lyra estaba despierta, sentada con cuidado en la sala de estar, bebiendo el té que Dante le había preparado. Se veía mejor, el color había vuelto a su rostro y la mirada atormentada de sus ojos era un poco menos pronunciada. Él dejó el maletín sobre la mesa de centro con cuidado deliberado. Tenemos que hablar de Kenneth Grimes. Su mano tembló ligeramente contra la taza de té. ¿Qué pasa con él? ¿Qué hemos descubierto? Giancarlo abrió el maletín y sacó la primera carpeta. Durante las últimas 18 horas, mi gente ha estado recopilando información. Lo que han descubierto es peor de lo que pensábamos inicialmente. Víctor entró desde la cocina con su propio juego de documentos. Jefe, la última testigo acaba de confirmar su declaración. Con ella ya son 7. ¿7? La voz de LRM era débil. 7 mujeres. Giancarlo extendió las fotografías sobre la mesa de centro. Todas eran inquilinas de Grimes en los últimos 4 años,
Todas vulnerables, todas víctimas. Señaló la primera foto. Jessica Ramírez, 24 años, madre soltera. Grimes la agredió 6 meses después de que se mudara. Ella lo denunció a la policía. El caso fue archivado por falta de pruebas. Lyra miró fijamente la fotografía. ¿Qué le pasó? Se mudó a 3 estados de distancia. La voz de Víctor era monótona, demasiado asustado para quedarse en la ciudad. Dejó a su familia, a sus amigos, un trabajo que le encantaba. Simplemente huyó. Giancarlo pasó a la segunda foto. Emma Pitt, 19 años, estudiante universitaria, con 2 trabajos para pagarse la matrícula. Grimes esperó a que se atrasara en el pago del alquiler y luego le ofreció el mismo trato que a ti. Ella se negó. Él la agredió de todos modos. Lo denunció. Lo intentó. Víctor sacó un informe policial, presentó una denuncia y dio una declaración detallada. Un detective vino a entrevistarla una vez y luego nada. El caso quedó en suspenso. Sin seguimiento, sin investigación, simplemente desapareció en el sistema debido a la conexión con Calibrasi. La voz de LRE transmitía comprensión. Lo hicieron desaparecer. Exactamente. Giancarlo continuó con las fotografías. Sarah Kim, 26 años, inmigrante, con un inglés limitado. Grimes se aprovechó de eso. Le dijo que la deportarían si lo denunciaba. Ella le creyó. Vivió aterrorizada durante 8 meses antes de abandonar finalmente el país. Dante entró con otra carpeta. Jefe, tenemos la confirmación de los 2 casos de hace 3 años. Ambos casos siguieron el mismo patrón. Se presentaron denuncias, se recopilaron pruebas. Luego, de repente, los casos se cerraron. Un detective en ambas investigaciones, el mismo tipo. Déjame adivinar. El tono de Víctor era cómplice. El detective Paul Hendricks. ¿Cómo lo sabes? Porque Hicks lleva 5 años en la nómina de Calibresi. Dante dejó la carpeta sobre la mesa. Cualquier denuncia que afecte a sus intereses se le remite a él. Se asegura de que nada prospere. Un historial perfecto de casos cerrados sin detenciones. Lyra dejó la taza de té sobre la mesa con mano temblorosa. Así que, aunque hubiera acudido a la policía, aunque lo hubiera denunciado inmediatamente, no habría pasado nada. Nada legal. La voz de Giancarlo era sombría. El sistema está corrupto, creado para proteger a hombres como Grimes y a las organizaciones que se benefician de ellos, por lo que estamos eludiendo el sistema por completo. Sacó un expediente más grueso que contenía registros financieros. Pero aquí está lo que lo empeora. Grimes no solo agrede a sus inquilinos, sino que se beneficia de ello. Mira esto, extendió los extractos bancarios. Cada vez que una mujer presenta una denuncia y luego la retira, Grimes recibe un pago de Riverside Investments, $100,000 por incidente. Le están pagando. La voz de Lyra denotaba horror. La familia Calibresi le paga por agredir a mujeres, pero no directamente, aclaró Víctor. Los pagos figuran como reembolsos por mantenimiento de la propiedad, pero la periodicidad es demasiado constante como para ser una coincidencia. Por cada denuncia retirada, por cada mujer que desaparece, Grimes cobra. Es una depredación incentivada. ¿Cuántas veces?, preguntó Lara. 14 pagos en 4 años. Giancarlo apretó la mandíbula. 14 mujeres de las que sabemos. Podrían ser más las que nunca lo denunciaron, las que tenían demasiado miedo o demasiada vergüenza o estaban demasiado convencidas de que nadie les creería. La sala se quedó en silencio. La magnitud de lo que habían descubierto se asentó como ceniza. No se trataba de un hombre malo que tomó una decisión terrible. Era algo sistemático, organizado, rentable. ¿Y las pruebas? Lyra miró los archivos que cubrían la mesa. Tienes todo esto. Registros bancarios, declaraciones de testigos, informes policiales. ¿No puedes llevar esto a alguien? Al FBI, a un fiscal. Podríamos. El tono de Víctor sugería que ya lo habían considerado. Pero aquí está el problema. Los registros bancarios se obtuvieron mediante métodos que no serían admisibles en un tribunal. Las declaraciones de las testigos son de mujeres demasiado aterrorizadas para testificar. Y los informes policiales muestran casos que se cerraron oficialmente por falta de pruebas.
Así que, legalmente, esto no tiene ningún valor. Giancarlo lo dijo claramente. Ningún fiscal lo tocaría. Ningún juez lo permitiría. Y tratar de seguir los canales legales alertaría a la familia Calabresi de que estamos actuando contra sus activos. Los cerrarían todo, intimidarían a los testigos, harían desaparecer las pruebas. Entonces, ¿qué sentido tiene reunir todo esto? Elora señaló los archivos. Si nada de esto se puede usar, se puede usar. La voz de Giancarlo se volvió fría. Pero no en un tribunal. Estas pruebas nos dicen exactamente quién es Kenneth Grimes. Muestran su patrón, sus métodos, sus protecciones y, lo más importante, nos muestran sus vulnerabilidades. ¿Vas a ir tras él? No es una pregunta, es una constatación. Vamos a hacer justicia de la única manera que funcionará. La miró directamente, el tipo de justicia que el sistema se niega a proporcionar. Pero antes de actuar, necesito saber que entiendes lo que eso significa. Lo que vamos a hacer está fuera de la ley. Será permanente, irreversible. ¿Lo detendrá? La voz de Lyra era firme. ¿Protegerá a otras mujeres de pasar por lo que yo pasé? ¿Por lo que pasaron Jessica, Emma, Sarah y todas las demás? Sí, entonces lo entiendo. Ella lo miró a los ojos y dijo, quiero que lo hagas. Giancarlo cerró el maletín. Victor, ponte en contacto con nuestro contacto. Concierta una reunión con Angelo Calabresi para mañana. Le presentaremos estas pruebas y le daremos la oportunidad de deshacerse de Grimes. Y si se niega, actuaremos sin su consentimiento. Giancarlo se puso de pie. Y dejaremos muy claro que proteger a los depredadores tiene consecuencias, incluso para familias tan consolidadas como la Operación Calabresi. Dante reunió los archivos. ¿Qué pasa con el detective Hicks? Él también forma parte de esto. Un problema a la vez. Giancarlo se dirigió hacia la puerta. Primero, nos ocupamos de Grimes. Luego, decidimos qué hacer con la corrupción que lo protegía. La reunión con Angelo Calabresi tuvo lugar a las 10:30 de la mañana siguiente en un lugar neutral, un club social en Little Italy que había acogido conversaciones de paz entre familias durante 3 generaciones. Giancarlo llegó con Victor, dejando a Dante en el refugio con Lyra. El maletín que contenía las pruebas se encontraba entre ellos como un arma cargada. Angelo Calibra tenía 68 años, cabello plateado y llevaba el peso de décadas en el crimen organizado con dignidad. Se sentó frente a Giancarlo, flanqueado por 2 de sus hombres, con una expresión cuidadosamente neutral. Tú solicitaste esta reunión. La voz de Angelo era culta y no delataba ninguna emoción. Te escucho. Giancarlo abrió el maletín y extendió los archivos sobre la mesa. Kenneth Grimes, uno de tus activos protegidos. Él paga tributo a tu organización. A cambio, tú le proporcionas cobertura para sus actividades. Angelo echó un vistazo a los documentos, pero no los tocó. ¿Y qué? El acuerdo es estándar. No es nada que te incumba. Me incumbe cuando esas actividades incluyen el asalto sistemático a mujeres vulnerables. Giancarlo empujó hacia adelante las declaraciones de los testigos. 7 víctimas confirmadas. Probablemente más que nunca se han atrevido a dar un paso al frente. Tu protección ha permitido que un depredador actúe con impunidad durante 4 años. La expresión de Angelo se endureció ligeramente. Tú vienes a mi mesa a darme lecciones de moralidad. Un hombre en tu posición. Yo vengo a ofrecerte la oportunidad de distanciarte de algo que dañará tu reputación. La voz de Giancarlo se mantuvo firme. Cuando esto se haga público, y se hará público, el nombre de Calibres se asociará con la protección de un violador. Tu organización se verá vinculada a la violencia incentivada contra las mujeres. Ese no es el legado que quieres. ¿Estás amenazando con revelarlo? Estoy exponiendo la realidad. Víctor habló por primera vez. Tenemos las pruebas. Tenemos los testigos ahora mismo. Esto quedará entre nosotros. Pero si insistes en proteger a Grimes, nos veremos obligados a llevar esto a canales que no serán discretos. Angelo permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando los archivos. Luego levantó la vista. ¿Qué quieres? Quiero que Grimes deje de estar bajo tu protección.
Giancarlo lo miró a los ojos de inmediato, con total franqueza, sin represalias contra ninguna de sus víctimas, sin interferencias cuando manejemos esto a nuestra manera. ¿Quieres mi permiso para actuar contra un activo que nos paga regularmente? Quiero que reconozcas que hay cosas que no valen la pena por el beneficio económico, que tu organización tiene principios, que no das cobertura a depredadores independientemente de cuánto paguen. La tensión se apoderó de la sala. Los hombres de Angelo se movieron ligeramente. Victor permaneció completamente inmóvil, con las manos a la vista, pero preparadas. Giancarlo no mostró ninguna preocupación, proyectando una confianza que rayaba en la arrogancia. Finalmente, Angelo habló. Me pones en una situación difícil, Christopher. Si acepto, pareceré débil. Si me niego, lo harás público y dañarás mi reputación. De cualquier manera, yo pierdo. Pierdes menos si eliges los principios por encima de las ganancias. Giancarlo cerró el maletín. Y ganas algo más valioso. Respeto. El saber que incluso en nuestro mundo hay límites. Que la familia Calabresi no da cobijo a monstruos. Angelo lo estudió durante otro largo momento y luego asintió lentamente. Se retira la protección a Grimes, con efecto inmediato. Lo que hagas con él es asunto tuyo, pero las propiedades vuelven a Riverside Investments. Eso no es negociable. Las propiedades se transfieren a sus víctimas. El tono de Giancarlo no admitía réplica. Empezando por LRA Hart, ella se queda con su edificio principal, el que ella alquilaba. Las demás van a parar a las mujeres cuyas vidas él destruyó. Así es como termina esto. Estás pidiendo mucho. Pido justicia. Hay una diferencia. Angelo se recostó en su asiento y lo pensó. Luego extendió la mano. Hecho. La propiedad se transfiere. Grimes pierde nuestra protección. Pero Christopher, entiende esto. Si tu manejo de esta situación causa problemas a mi organización, si atrae una atención no deseada, volveremos a tener esta conversación en circunstancias menos amistosas. Giancarlo le estrechó la mano. Entendido. Esto será discreto, profesional y permanente. A las 6:00 de esa tarde, Kenneth Grimes estaba sentado en una silla en un almacén del muelle industrial, con las manos atadas a la espalda con bridas y flanqueado por 2 hombres de Giancarlo. El espacio estaba poco iluminado. Era frío y olía a óxido y hormigón viejo. Una sola bombilla colgaba del techo, proyectando sombras duras. Grimes había sido recogido de su oficina a las 4:30. Sin previo aviso, sin explicación, solo 2 hombres que aparecieron y lo escoltaron hasta un coche que los esperaba. Ahora estaba sentado sudando, a pesar del frío miedo que irradiaba en oleadas. Giancarlo entró a las 6:15, Víctor detrás de él llevando el maletín. Acercó una silla, se sentó frente a Grimes y no dijo nada durante 1 minuto entero, solo lo miró fijamente. Deja que el miedo crezca. ¿Sabes quién soy?, preguntó finalmente Giancarlo. Grimes asintió rápidamente. Todo el mundo sabe quién eres. Entonces, sabes que no hago amenazas en vano. No pierdo el tiempo en gestos sin sentido. Cuando actúo, lo hago de forma decisiva y permanente. ¿Lo entiendes? No sé por qué estoy aquí. La voz de Grimes temblaba. No te he hecho nada. No opero en ningún lugar cercano a tu territorio. Tú operas bajo la protección de Calabresi. Giancarlo mantuvo la voz neutra. O mejor dicho, lo hacías. Esa protección fue retirada hace 2 horas, lo que significa que ahora mismo estás aquí sentado sin respaldo, sin influencia y sin salida, excepto a través de mí. Grimes palideció. Yo pago mi tributo. Nunca he dejado de pagar. Tus pagos ya no son aceptados. Victor abrió el maletín y comenzó a sacar unos archivos, porque la familia Calabresi no da cobijo a violadores, no cuando las pruebas son tan contundentes. Grimes miró los archivos, y en su rostro se reflejaron el reconocimiento y el pánico. Son informes policiales sellados. No puedes tenerlos. Lo tenemos todo. La voz de Giancarlo se volvió fría. 7 víctimas, 14 pagos, 4 años de agresiones sistemáticas protegidas por la corrupción y el dinero.
Y a partir de hoy, esa protección ha desaparecido. ¿Qué quieres? La voz de Grimes se quebró. ¿Dinero? Tengo ahorros, propiedades. Puedo pagar lo que quieras. Quiero que entiendas algo muy claramente. Giancarlo se inclinó hacia adelante. Tienes dos opciones, solo dos. Y tomarás esta decisión ahora mismo. Sin retrasos, sin negociaciones. ¿Qué opciones? Te vas esta noche. Transfieres tus 4 propiedades a los nombres que te indique. Retiras todo el dinero de tus cuentas bancarias y me dejas la mitad para distribuirlo entre tus víctimas. Desapareces. Nueva ciudad, nuevo nombre, nueva vida, y nunca jamás vuelves. ¿Y la otra opción? Giancarlo sonrió con frialdad y vacío. Si te niegas, te demostraré exactamente lo que les pasa a los depredadores que se esconden detrás de sistemas corruptos. Tu cuerpo será encontrado en pedazos en las próximas 3 semanas y todas las organizaciones de esta ciudad sabrán por qué. Sabremos que Christopher Giancarlo no tolera a los hombres que se aprovechan de los indefensos. Grimes temblaba ahora, las lágrimas comenzaban a brotar. Me iré. Firmaré lo que quieras. Por favor. Tengo una familia. También la tenían tus víctimas. La voz de Victor era monótona. También la tenía Lyra Hart cuando le destrozaste la vida. Es curioso cómo de repente te preocupa la familia. Los papeles ya están preparados. Giancarlo sacó una pila de documentos. Fírmalos ahora. A Grimes le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo que Victor le había dado después de cortarle las bridas. El primer documento era una escritura de transferencia de propiedad. El edificio del 427 de Oak Street a nombre de Lyra Hart. Propiedad total, sin cargas, sin condiciones. Firma al final. Pon tus iniciales en cada página. Giancarlo observó cada trazo del bolígrafo como un juez que presencia una orden de ejecución. Grimes firmó. Su letra era apenas legible debido al temblor. Siguiente documento. Victor deslizó otro papel hacia adelante. El edificio del 815 de Maple Avenue a nombre de Jessica Ramírez. Ella ya no está. La voz de Grimes se quebró. Se mudó hace años. La encontramos. El tono de Giancarlo era monótono. Se le informará que ahora es propietaria de un edificio valorado en $400,000. Una compensación por lo que le quitó. Firme. El bolígrafo rayó el papel. Otra firma. Otra parte del imperio de Grimes transferida a las mujeres a las que había victimizado. Le siguieron 6 documentos más. Cada uno de ellos era una transferencia de propiedad o una liquidación de cuenta bancaria. Cada uno de ellos era un acto de justicia llevado a cabo a través del papeleo en lugar de los tribunales. Cuando Grimes terminó de firmar, había entregado todo lo que poseía, excepto la ropa que llevaba puesta y $20,000 para gastos de reubicación. Victor recogió los documentos, fotografió cada firma con su teléfono y los envió a un abogado que esperaba para presentar las transferencias inmediatamente. Todo quedaría registrado esa noche. Legal, vinculante, irreversible. Tienes 72 horas para abandonar la ciudad. Giancarlo se quedó mirando al hombre destrozado que estaba sentado en la silla. Si sigues aquí después de eso, si nos llega el más mínimo rumor de que has contactado con alguno de tus antiguos inquilinos, el acuerdo quedará sin efecto y pasaremos a la opción 2. Lo entiendo. Grimes apenas podía hablar. Me iré esta noche. Todavía no. Giancarlo asintió a Victor. Una cosa más. Victor sacó un teléfono, lo puso a grabar y lo apuntó a Grimes. Vas a hacer una declaración, una confesión completa. Cada agresión, cada amenaza, cada pago que recibiste por destruir las vidas de esas mujeres, lo vas a contar todo ante la cámara. No. Grimes negó con la cabeza frenéticamente. Esas pruebas podrían utilizarse en mi contra. Exacto. La sonrisa de Giancarlo era fría. Es un seguro. Si rompes nuestro acuerdo, si vuelves, si causas problemas a cualquiera de esas mujeres, esta confesión llegará a todas las cadenas de noticias del Estado. Se enviará al FBI, se difundirá por Internet. Serás famoso por todas las razones equivocadas. Dijiste que si cooperaba, podría salir con vida.
Esto es parte de la cooperación. Victor mantuvo la cámara fija. Empieza a hablar ahora. Grimes tardó 23 minutos en confesarlo todo, describiendo cada agresión con detalle clínico, nombrando a cada víctima y reconociendo cada pago. Al final lloraba abiertamente, con mocos corriéndole por la cara, la patética imagen de un depredador despojado de su poder y protección. Victor dejó de grabar y guardó el archivo en 3 ubicaciones diferentes. Hecho. Puedes irte así sin más. Así sin más, Giancarlo se dirigió hacia la puerta del almacén. Tienes 72 horas. Úsalas sabiamente. Dejaron a Grimes sentado en esa silla, con las manos libres, los papeles esparcidos a su alrededor, llorando en la penumbra. Uno de los hombres de John Carlos lo llevaría en coche a recoger una sola maleta de su oficina y luego a la estación de autobuses. Por la mañana, Kenneth Grimes estaría a 3 estados de distancia, empezando de cero sin nada. Giancarlo regresó al refugio a las 9:45 de esa noche. Lyra estaba en la sala de estar leyendo un libro que Dante le había traído, tratando de distraerse de la espera. Levantó la vista cuando él entró. La esperanza y el miedo se mezclaban a partes iguales en su rostro. Ya está hecho. Dejó su maletín en el suelo. Grimes lo firmó todo. El edificio es suyo, propiedad total, sin hipoteca, sin condiciones. Mañana por la mañana se registrará oficialmente. Lyra lo miró fijamente. El edificio, mi edificio, su edificio, 4 unidades, 2 de ellas alquiladas actualmente a inquilinos a largo plazo que pagan puntualmente y no dan problemas. La tercera unidad está vacía y ha sido limpiada profesionalmente. Puede mudarse cuando esté lista. La cuarta unidad puede generar ingresos o mantenerse vacía. Usted decide. Soy dueña de un edificio. Lo dijo como si estuviera probando las palabras. Pasé de no poder pagar el alquiler a ser dueña de un edificio. La justicia no siempre tiene que ver con el castigo. Victor entró detrás de Giancarlo. A veces tiene que ver con la restauración, con devolver lo que fue robado. Señor, usted se merecía seguridad y estabilidad. Ahora tiene ambas cosas. Y él, Grimes, se ha ido. Giancarlo se sentó frente a ella. Mañana por la noche estará en otro estado. Nuevo nombre, nueva vida. Si es inteligente, nunca volverá. Si no lo es, descubrirá que nuestro acuerdo solo le protege mientras se mantenga alejado. La confesión que grabó Victor lo garantiza, añadió Dante. Un paso en falso y toda su vida se hará pública. No se arriesgará. Lyra se quedó callada durante un largo rato, procesando la información. ¿Y qué pasa con las demás? Ya se ha contactado con las otras mujeres. Victor sacó su teléfono y le mostró una lista. Jessica Ramírez ahora es propietaria de un edificio en las afueras. Emma Chen recibió una indemnización en efectivo y la escritura de un pequeño complejo de apartamentos. Sarah Kim, que abandonó el país, está siendo localizada a través de su familia. Nos estamos asegurando de que todas las víctimas reciban una indemnización. Esto parece imposible. Lyra miró a los 3 hombres como si fuera un sueño. Es real. La voz de Giancarlo era firme. Y es permanente. Se están tramitando las escrituras. Se están procesando las transferencias bancarias. Mañana al mediodía todo estará registrado legalmente y será irreversible. ¿Por qué? Ella hizo la pregunta que la había estado atormentando. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué arriesgarse a entrar en conflicto con la familia Calibres? ¿Por qué darnos estas propiedades en lugar de quedárselas ustedes? Porque hay cosas más importantes que el beneficio económico. Giancarlo la miró a los ojos. Porque esas propiedades se compraron con el dinero que Grimes ganó explotando a mujeres vulnerables. Venderlas nos convertiría en cómplices. Dárselas a usted y a los demás es el único resultado aceptable. Victor se puso de pie. Debemos dejarla descansar. Mañana es un gran día. Inspecciones de propiedades, reuniones con abogados, planificar su nueva vida. ¿Cuánto les debo? La voz de Lyra era débil ante todo esto. Debe haber un precio. No hay ningún precio. Giancarlo se dirigió hacia la puerta. No nos debes nada. Esto era justicia, no una transacción. Pero la gente como tú siempre quiere algo.
Entonces considérenme una excepción. Se detuvo en el umbral. Duerme bien, Lyra. Mañana te despertarás como propietaria, como alguien con seguridad, como alguien que nunca más tendrá que temer a un casero. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Lyra sola con la imposible realidad de su nueva vida. La noticia se extendió por el barrio como el humo. A las 10:30 de la mañana siguiente, cuando las escrituras de la propiedad se registraron oficialmente en la oficina del secretario del condado, 3 personas ya habían llamado al restaurante local para preguntar si era cierto. Al mediodía, cuando Lara entró en su edificio por primera vez como propietaria, una pequeña multitud se había reunido al otro lado de la calle, mirando con ojos curiosos. La camarera que resultó herida, así la llamaron al principio. La chica que se desmayó en la mesa de Giancarlo. Pero por la tarde, la historia había evolucionado. La chica que Giancarlo protegió. La chica por la que fue a la guerra. En la panadería italiana de la esquina, la señora Duca susurraba a sus clientes. ¿Han oído lo que ha hecho? Se enfrentó a la familia Calibres por esa pobre niña. Hizo que Grimes se diera todo. El hombre se ha ido. Abandonó la ciudad en mitad de la noche como un ladrón. En la barbería, los hombres debatían las implicaciones. Una jugada peligrosa, ira por los activos de Calibres. Pero Giancarlo debía de tener permiso. De lo contrario, Angelo no lo habría permitido. En la lavandería las madres lo comentaban mientras doblaban la ropa. Quizá no sea tan malo como pensábamos. Quizá haya límites que ni siquiera él traspasa. ¿Has oído que le ha dado el edificio? No se lo ha quedado para él, simplemente lo ha regalado. Por la noche, cuando Giancarlo entró en el mismo restaurante donde el LRA se había derrumbado 3 días antes, la reacción fue diferente. El silencio habitual seguía reinando. El miedo habitual seguía propagándose por la sala. Pero debajo había algo nuevo. Curiosidad, respeto, el complejo reconocimiento de que los monstruos a veces hacían cosas monstruosas a otros monstruos y que a veces eso los convertía en algo completamente diferente. El propietario, un hombre mayor llamado S., que llevaba 30 años al frente del restaurante, se acercó a la mesa con café. A cuenta de la casa, señor Giancarlo, y quiero decirle lo que hizo por esa chica. Fue algo bueno, algo correcto. Giancarlo aceptó el café sin decir nada, pero ese continuó de todos modos. Mi hija trabaja por las noches, a veces vuelve sola a casa. Saber que no dejará que hombres como Grimes operen aquí. Eso es importante para los padres. Eso es importante para las familias. No lo hice para que me reconocieran. Lo sé. Por eso es importante. Ese volvió a la barra, pero sus palabras quedaron flotando en el aire. A las 11:15 de esa noche, Giancarlo recibió una llamada de uno de sus lugartenientes. Jefe, tenemos un problema. No es exactamente un problema, pero es algo que debes saber. ¿Qué problema? 3 negocios de Oak Street han enviado representantes al almacén. Quieren darle las gracias. Han traído regalos, vino, comida y un sobre con dinero en efectivo. Están esperando fuera. Mándalos a casa. No quiero su gratitud. No se van a marchar. Dicen que necesitan reconocer lo que has hecho, que el barrio es más seguro gracias a ello, que sus hijas, hermanas y esposas pueden dormir mejor. Giancarlo se quedó en silencio durante un momento y luego dijo, «Está bien, 5 minutos, sin discursos». Cuando llegó al almacén, una pequeña delegación lo estaba esperando. Comerciantes, gerentes de restaurantes, ciudadanos de a pie que habían vivido con miedo a Grimes y a la corrupción que lo protegía. Se quedaron nerviosos cuando Giancarlo se acercó, sin saber muy bien cómo sería recibida esta audiencia. Una mujer mayor dio un paso al frente, sosteniendo una caja de panadería. Señor Giancarlo, mi nieta trabajaba en uno de los edificios de Grimes. Él la acosó. Ella renunció en lugar de denunciarlo porque sabía que no pasaría nada. Lo que usted hizo, hacerle pagar, hacerle irse, hizo lo que la ley no hizo. Queríamos que supiera que lo hemos notado. Se lo agradecemos. Giancarlo aceptó la caja, pero su expresión permaneció neutral. La ley debería haberse encargado de esto. El hecho de que yo tuviera que hacerlo es un fallo del sistema, pero usted se encargó de ello.
Un hombre más joven tomó la palabra. Cuando el sistema falló, usted intervino. Eso significa algo en este barrio. Eso no me convierte en un héroe. La voz de Giancarlo era firme. Sigo siendo quien era ayer. Esto no cambia eso. Quizás no. La mujer mayor sonrió levemente, pero cambia la forma en que lo vemos. Hay una diferencia entre un hombre que toma lo que quiere y un hombre que protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Usted puede ser ambas cosas. Ahora lo entendemos. La delegación se marchó poco después. Aceptaron sus regalos, pero mantuvieron su gratitud a distancia. Pero el cambio se había producido. La percepción que el barrio tenía de Christopher Giancarlo había evolucionado desde el puro miedo a algo más complejo, todavía peligroso, todavía alguien a quien era mejor no contrariar, pero también alguien con quien, en las circunstancias adecuadas, se podía contar para actuar cuando otros no lo harían. En el refugio, Lyra vio las noticias locales a las 11:30. La historia había llegado a la televisión, aunque edulcorada y vaga. El propietario Kenneth Grimes abandonó discretamente la zona tras la transferencia de varias propiedades a antiguos inquilinos. Las fuentes sugieren que el inusual acuerdo fue negociado por defensores de la comunidad anónimos. La familia Calabresi se negó a hacer comentarios. Defensores de la comunidad. Lyra casi sonrió ante el eufemismo. Esa era una forma de describir lo que había hecho Giancarlo. Dante se sentó en su sitio habitual, junto a la puerta. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Vas a ser famosa en este barrio. La chica que Giancarlo salvó. No quiero ser famosa. Demasiado tarde. Ya se ha corrido la voz. La gente te llama valiente. A él lo llaman héroe. Todo se está convirtiendo en leyenda. Él no es un héroe. La voz de Lyra era tranquila. Es un hombre complicado que hizo algo bueno. Eso no borra lo que es. No. Dante estuvo de acuerdo, pero tampoco borra lo que hizo. A veces las personas son ambas cosas. A veces el mundo no es lo suficientemente simple como para etiquetarlo fácilmente. A través de la ventana, Lyra podía ver las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, su edificio se erigía con su nombre en la escritura. En algún lugar, Grimes huía con nada más que vergüenza y miedo. En algún lugar, otras 6 mujeres se enteraban de que les habían devuelto parte de lo que les habían robado. Y en algún lugar, Christopher Giancarlo se enfrentaba a la extraña realidad de ser visto como algo más que simplemente peligroso, de ser complicado, de ser humano. La ciudad había susurrado antes sobre sus crímenes, su violencia, su poder. Ahora susurraban sobre otra cosa. Sobre el jefe de la mafia que defendió a una camarera, que entró en guerra con la familia Calabresi por principios, que regaló propiedades en lugar de quedárselas. Los rumores se extenderían, la historia crecería y nada volvería a ser igual. 3 semanas después, LRA caminaba sin dolor por primera vez desde aquella noche. La fisioterapia que le había prescrito el doctor Ferraro estaba funcionando. Las lesiones internas se te estaban curando. Los moretones habían pasado de morados a amarillos y luego habían desaparecido. Su cuerpo se recuperaba lenta pero constantemente, reponiéndose del trauma. Se encontraba en el 3er piso vacío de su edificio, el que Grimes había utilizado como almacén, ahora completamente renovado. Pintura fresca en las paredes, suelos nuevos, luz del sol entrando por las ventanas limpias. Este sería su hogar, no alquilado, no prestado, suyo. Victor había supervisado personalmente la renovación, asegurándose de que todo se hiciera según sus especificaciones. La cocina tenía electrodomésticos nuevos. El baño había sido completamente reconstruido. El dormitorio daba al este, captando la luz de la mañana. Era pequeño pero perfecto, un santuario construido a partir de las cenizas de una pesadilla. Las otras 2 unidades seguían alquiladas a sus inquilinos de larga duración. Una pareja de ancianos en la primera planta y un joven profesor en la segunda. Ambos habían pagado el alquiler puntualmente durante años. Ambos habían estado silenciosamente aterrorizados por Grimes. Ambos lloraron de alivio cuando Lyra se presentó como la nueva propietaria, prometiendo un trato justo y el mantenimiento de las propiedades. Estaba aprendiendo a ser casera, aprendiendo sobre impuestos, seguros y normas de construcción.
Víctor le había presentado a un contable honesto. Dante le había recomendado un manitas de confianza. El edificio generaba unos ingresos modestos, suficientes para que Lyra ya no tuviera que trabajar en varios turnos para sobrevivir. Pero ella quería trabajar, lo necesitaba. Estar sin hacer nada le parecía como esperar a que cayera el otro zapato. A las 2:30 de esa tarde, entró en una pequeña cafetería a 3 manzanas de su edificio. Un lugar tranquilo, con clientela local, regentado por una mujer llamada Elena, que sabía lo de Grimes y había contratado discretamente a varios de sus antiguos inquilinos a lo largo de los años, sin hacer preguntas, ofreciéndoles estabilidad. Estoy buscando trabajo. Lyra se paró frente al mostrador, con las manos firmes. A tiempo parcial, con horario flexible. Ahora soy propietaria de un edificio, así que necesito estar disponible para los asuntos de los inquilinos, pero quiero seguir trabajando, mantener mi rutina. Elena la estudió con mirada perspicaz. Eres la chica de la que todos hablan, la que John Carlo ayudó. Soy Lyra Hart. Y sí, él me ayudó, pero no quiero que eso me defina. Quiero que me definan por lo que haga a partir de ahora. Elena sonrió. Puedes empezar mañana. Turno de mañana de 7 a 1, ritmo tranquilo. No tenemos mucha gente por la noche. La mayoría son clientes habituales. Café y conversación. Suena perfecto. Una condición. Elena puso cara seria. Si alguna vez te sientes insegura, si alguien te causa problemas, dímelo inmediatamente. Aquí nos cuidamos unos a otros. Gracias. La voz de Lyra se quebró ligeramente. Te lo agradezco más de lo que imaginas. Esa noche, Giancarlo visitó el edificio por primera vez desde la transferencia de la propiedad. Encontró a Ellery en el 3er piso arreglando los muebles, transformando el espacio vacío en un hogar. Se ve bien. Se quedó en la puerta. No entró sin permiso. Has hecho un buen trabajo con las renovaciones. Víctor ayudó. Ella dejó una lámpara y señaló la habitación. Nunca pensé que sería dueña de algo. Ahora soy dueña de todo este edificio. Todavía no me lo creo. Es real y te lo mereces. Hizo una pausa. Quería ver cómo estabas, asegurarme de que tienes todo lo que necesitas. Mañana empiezo un nuevo trabajo a tiempo parcial en la cafetería de Elena. Algo que me mantenga ocupada mientras aprendo a ser casera. Eso está bien. Mantente activa, crea una rutina. Se movió ligeramente y su perfil captó la luz del atardecer. La protección continúa discretamente. No verás a mi gente, pero ellos te vigilan, asegurándose de que nadie te moleste. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Su voz era firme. La situación de Grimes está resuelta, pero hay otros como él, hombres que podrían verte como vulnerable. Necesitan saber que no lo eres. No soy vulnerable. Ella lo miró a los ojos. Ya no. He sobrevivido. Tengo propiedades, tengo ingresos, tengo un futuro. Eso no es vulnerabilidad. No. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No lo es, pero tener protección no disminuye tu fuerza. Es solo un seguro. ¿Por qué sigues haciendo esto? Elena preguntó lo que le preocupaba. Atrapaste a Grimes. Hiciste lo correcto. Ahora podrías alejarte. ¿Por qué seguir involucrado? Giancarlo se quedó callado por un momento, mirando por la ventana a la calle. Porque durante la mayor parte de mi vida, el poder significaba tomar, controlar, forzar resultados que me beneficiaran. Se volvió hacia ella. Pero protegerte, ayudarte a reconstruir, eso es un tipo diferente de poder. El tipo que realmente significa algo. No eres responsable de mí. Lo sé, pero elijo ser responsable de todos modos. Se dirigió hacia la puerta. Esa elección, esa decisión de proteger en lugar de explotar, es lo más significativo que he hecho en una década. ¿Me hablarás de ellas? La pregunta de Lyra lo detuvo. Las otras mujeres, Jessica, Emma y Sarah. ¿Están bien? Jessica está utilizando su edificio como hogar colectivo para madres solteras. Emma terminó la universidad y está solicitando plaza en la Facultad de Derecho. Sarah regresó del extranjero la semana pasada y lloró durante 1 hora cuando se enteró de lo de la propiedad.
Su voz transmitía satisfacción. Todas están reconstruyendo sus vidas. Todas están avanzando porque tú lo has hecho posible, porque el sistema falló y alguien tenía que actuar. Se detuvo en el umbral. Descansa un poco. Mañana es un nuevo comienzo. El primer día de trabajo en una vida en la que no tienes que tener miedo. Después de que se marchara, Lyra se quedó de pie junto a la ventana, mirando la calle. Las luces de la ciudad se encendían, proyectando cálidos destellos por todo el barrio. Ahora era su barrio, su edificio, su hogar, su futuro. Pensó en aquella noche en la cafetería, en el dolor, en el miedo, en la desesperada búsqueda de las únicas personas que parecían lo suficientemente poderosas como para ayudarla. Había susurrado aquellas palabras que lo cambiaron todo. No puedo cerrar las piernas. Me duele. Ahora podía caminar sin dolor, trabajar sin miedo, dormir sin pesadillas, tener una propiedad, construir una vida y mirar hacia adelante en lugar de mirar constantemente hacia atrás. El jefe de la mafia, que parecía otra amenaza, había resultado ser su salvación. No porque fuera bueno, sino porque decidió actuar cuando era necesario. Porque encontró un propósito en la protección. Porque demostró que incluso los hombres peligrosos podían trazar límites, podían anteponer los principios a las ganancias, podían hacer justicia cuando el sistema fallaba. La ciudad seguiría susurrando, seguiría contando la historia, seguiría transformándola en leyenda. Y Lyra seguiría viviendo, seguiría trabajando, seguiría construyendo. Ya no era la chica que se derrumbaba de dolor, ya no era la víctima que necesitaba ser salvada. Solo Lyra Hart, propietaria, superviviente, mujer que aprendió que a veces la salvación llegaba de lugares inesperados, de personas complicadas que no eran ni puramente buenas ni puramente malas, solo humanas, solo eligiendo, solo intentando hacerlo mejor. Y a veces eso era suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia te ha llegado al corazón, espera a ver lo que viene a continuación. Es aún más poderosa e inspiradora de lo que puedas imaginar. Así que no te vayas. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla para sumergirte en otra historia increíble que te dejará boquiabierto. Créeme, no te arrepentirás.